Gracias. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a esta sesión de miércoles financieros Coparmex Ciudad de México. Yo soy Jorge Post, vicepresidente de la Comisión de Inclusión Financiera. Y el día de hoy estoy muy contento porque vamos a hablar de un tema que a todos nos debería de gustar, nos debería de preocupar y deberíamos de tomar acción sobre ello. El tema del día de hoy es el aumenta tu flujo de efectivo con estrategias financieras y fiscales que te permitan hacer. Obviamente todo dentro de la ley, obviamente todo bien hecho y que estas estrategias nos permitan llevar tanto nuestras finanzas personales como nuestras finanzas corporativas o de negocio, del emprendimiento, más allá de lo que nosotros estamos esperando o de lo que nosotros nos imaginamos. Así que para este tema tenemos a un súper invitado, Oscar Cetina. Si gustas ya abrir tu micrófono, tu cámara, bienvenido. Gracias por estar aquí. Bueno, además de darte la bienvenida tan calurosa y mandarte un fuerte abrazo, déjame te digo que este ha sido el miércoles financiero en donde más se han inscrito participantes. Entonces, pues bueno, el aforo es tuyo, el público es tuyo. Por favor, deleítanos con tu conocimiento, con tu experiencia, y aquí estamos para escuchar. Perdóname, pero antes de que empieces, nada más recordando a todos los participantes que si tienen alguna pregunta, no abran su micrófono, escríbanos en el chat y vamos a ir contestándolas mientras vaya pasando el webinar, ¿no? Así que bienvenidos, Oscar, el micrófono es todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, agradecer a Coparmex por permitirme hacer un webinar y segundo a cada uno de ustedes por permitirme que les exponga algo que estoy muy seguro que se van a llevar diversa información de valor, ¿sí? Como bien indica, el tema que vamos a ver es aumenta tu flujo de efectivo con estrategias financieras y fiscales. Voy a hablar de cada una a detalle y algunos ejemplos. Si tienen alguna duda, como bien comentó Jorge Post, las escriban y de igual manera al finalizar mi exposición creo que podemos tener una sesión de preguntas y respuestas donde podremos ver a detalle cada una de sus dudas. ¿Bien? Entonces, lo primero que vamos a ver, ¿cuáles son los beneficios que actualmente estás perdiendo por ignorar la vida fiscal y financiera de tu empresa? ¿Sí? Muchas veces pensamos que la parte fiscal no está ligada a la parte financiera, pero vamos a ver algunos ejemplos de cómo la liquidez incluso la puedes obtener en tu carga fiscal. ¿Sí? Entonces, lo primero que estás perdiendo por ignorar la vida financiera y fiscal de tu empresa es que no estás estableciendo cuánto se pagará en el siguiente año por cada millón facturado. He visto cómo diversos empresarios a la mitad del año quieren hacer una reducción de ISR para pagar menos impuestos. Sin embargo, eso lo deben planear al final del año o mes con mes ir planeando lo que al siguiente año se va a pagar, ¿sí? Algunas empresas que son grandes, yo he visto que siempre en su presupuesto también tienen los impuestos que van a pagar, ¿bien? Otra de las cosas que están perdiendo algunos beneficios es que no conocen la línea de negocios que tiene beneficios fiscales. Los beneficios fiscales en términos coloquiales es que vas a disminuir los impuestos por pagar y tampoco saben cuál es la línea de negocio más rentable y cuál es la que les genera pérdida. Hemos visto cómo empresarios facturan mucho pero tienen pérdidas. Hay un libro que se llama Profit First, la ganancia es primero, y algo que dice este libro es que no necesariamente factures más significa que tengas mayores ganancias, ¿sí? También otro de los beneficios que no están aprovechando es que desconocen que algunos gastos podrían aumentar sus deducciones sin que les cueste esto accediendo a beneficios fiscales, ¿sí? Lo vamos a ver más a detalle adelante. Desconocen que pueden disminuir el ISR aún sin pagarlo accediendo a beneficios fiscales. No es que no lo paguen, aplicamos algunos beneficios y esto nos da como resultado que no tengamos que gastar flujo de efectivo. Desconocen cuál es la forma menos costosa para pagar impuestos. Vamos a ver más adelante una metodología que nos permite identificar la forma menos costosa para pagar impuestos y conocer que podemos acceder a beneficios fiscales. El levantamiento de capital es más caro. Por levantamiento de capital me refiero a que tengas inversionistas o a préstamos. Los intereses son más caros.
No reconocen sus activos intangibles y los activos intangibles tienen beneficios financieros y fiscales. No conocen cuáles son los efectos fiscales de la inflación y esto da como resultado que paguen más impuestos viéndose perjudicados en sus flujos de efectivo y tampoco conocen los beneficios fiscales por cada sector. Y bueno, las consecuencias, lo anterior son beneficios que estás perdiendo y las consecuencias de ignorarla es que muy probablemente vas a tener mayores revisiones en el SAT que te va a costar honorarios a tu contador o a una firma para que lo solventen. No cuentan con estrategias preventivas, no cuentan con estrategias correctivas, no conocen el riesgo fiscal en su empresa y muy probablemente usan estrategias agresivas como la compra de facturas, que esto es ilegal, pone en riesgo tu patrimonio e incluso puede ser un tema penal. Desconocen que por el incumplimiento de las obligaciones fiscales pueden congelar sus cuentas. Esto creo que es algo muy importante. Desconocen que por el incumplimiento de las obligaciones fiscales pueden restringir tus sellos. Esto te impide facturar, a su vez te va a impedir cobrar y bueno, tu negocio se para. Y bueno, no cuentan con una estructura fiscal que les ayude a cuidar y generar liquidez. Por lo anterior, hay que implementar un plan de acción estratégico para aumentar la liquidez y rentabilidad. Precisamente ese es el propósito de esta presentación, poder mostrarte nuestro plan de acción que te va a generar mayores utilidades y mejorará el flujo de efectivo en tu negocio. Sin tener que gastar más, sin tener que usar estrategias fiscales agresivas que ponen en riesgo tu patrimonio, tu empresa, y sin ser esquemas reportables al SAT. ¿Qué vas a aprender? Estrategias de control que evitarán que pierdas la liquidez, o sea, que pierdas el flujo de efectivo. Estrategias financieras que te ayudarán a disminuir costos, gastos y a mejorar tus flujos de efectivo. Estrategias fiscales que te ayudarán a obtener mejores flujos de efectivo y mejorarán tus utilidades. Algunas estrategias correctivas en caso de que no cuentes con estrategias de control financieras y fiscales que te van a ayudar a obtener beneficios que no estás usando e implementar estrategias para la disminución o erradicación de riesgos. ¿Para quién es ideal esta estrategia, plan de acción estratégico? Es para empresarios que desean mejorar sus flujos de efectivo. Si deseas establecer cuánto pagar de impuestos por cada millón que facturas o en su caso disminuir el impuesto sin que te cueste accediendo a beneficios fiscales. No es omitir el impuesto. Hay beneficios fiscales que te permiten disminuir el impuesto. O si deseas aumentar tus gastos fiscales sin que te cueste accediendo a beneficios fiscales. Hay beneficios fiscales en sectores específicos que vamos a ver más adelante que la ley te permite, bajo ciertas circunstancias y cumpliendo con requisitos, tener gastos fiscales que te van a ayudar a disminuir la base de impuestos y mejorar tu flujo de efectivo y aumentar tus utilidades. Si deseas aumentar el valor financiero de tu empresa y poder obtener beneficios fiscales por ello. Si deseas obtener beneficios fiscales que no estás usando. Esto no es solamente para empresas pequeñas, lo hemos aplicado incluso para empresas que facturan 50, 100, 200, 400 millones de pesos. Entonces, en realidad, cualquiera lo va a poder utilizar. O si deseas implementar estrategias para la disminución, erradicación de riesgos y estar preparado ante una revisión del SAT. El verdadero problema de que te revise el SAT no es que te revise, es que no sabes qué te va a encontrar, ¿sí? Entonces, si lo que tú deseas es implementar una estrategia como esta, al final hablaré de eso y cómo yo podría ayudarte en ese sentido. ¿Sí? Antes de iniciar aquí, me gustaría hacer algunas aclaraciones. Son estrategias 100% legales. Algunas estrategias que te compartiré no son típicas, ya que algunas están basadas en jurisprudencias. Deberán contar con el soporte legal y material para ser implementadas en tu empresa. Algunas estrategias, si no se implementan correctamente, en lugar de tener beneficios, te podrían perjudicar.
Son estrategias que deben ser implementadas por un especialista. ¿Sí? ¿Por qué escucharme? Soy Oscar Cetina, contador dedicado al área fiscal y financiera. Solo puedo compartir contigo la experiencia que he adquirido asesorando a empresas nacionales y multinacionales en sus aspectos fiscales y contables como asesor externo. He regularizado y asesorado en este tipo de asuntos a empresas transportistas, de tecnología, sector primario, comerciales, constructores, de servicios, esto por mencionar algunos. Soy socio del área de impuestos con experiencia en capacitación y asesoría a la alta dirección de impuestos. También soy experto en la regularización e implementación de beneficios fiscales en las empresas. De hecho, creamos una metodología que le llamamos Recobra, que nos permite identificar la forma menos costosa para pagar impuestos. Nos enfocamos principalmente en las siguientes áreas: asesoría fiscal y contable, diagnóstico fiscal de liquidez, soporte fiscal y contable, devolución de impuestos, blindaje patrimonial, maquila de nómina, litigio fiscal y administrativo. El plan de acción estratégico para aumentar la liquidez y rentabilidad. Recuerdo qué es lo que vamos a aprender. Estrategias de control para no perder los flujos de efectivo. Financieras para disminuir costos, gastos y mejorar los flujos de efectivo. Fiscales. Estas te ayudarán a obtener mayores flujos de efectivo y mejorarán tus utilidades. En caso de que no cuentes con ellas, contamos con estrategias correctivas que te ayudarán a obtener beneficios que no estás usando e implementar estrategias para la disminución y erradicación de riesgo y como resultado de ello aumentar tus flujos de efectivo y tus utilidades. Las primeras estrategias que vamos a ver son estrategias de control. Dichas estrategias deberán estar enfocadas en evitar los principales errores que te hacen perder la liquidez y recuperarla. Si bien es cierto que como empresarios, como financieros, no somos especialistas o no son especialistas en el área fiscal, eso no significa que no puedan tener algunos KPIs fiscales que les permitan mejorar sus flujos de efectivo. La primera estrategia de control es establecer KPIs fiscales generadores de liquidez. Nosotros hemos visto cómo diversos empresarios, les voy a aquí ejemplificar algo. Esta era una empresaria que esta empresa era la segunda generación. Sus papás la habían iniciado, la habían hecho crecer y la verdad es que alimentaba 5 empresas con unas vidas muy holgadas. Lo que sucedió es que decidió no ver la parte financiera ni fiscal. Al hacer caso omiso a la parte financiera y fiscal, dio como resultado que no tuviera créditos, que debiera pago a sus proveedores y, bueno, que finalmente el SAT le congelara las cuentas. Entonces, todos podemos pensar que no nos va a pasar eso hasta que nos sucede. Entonces, algo que nos permite no estar en esa situación donde tengamos que hipotecar la casa para que nuestro negocio siga adelante y que de hecho nos vamos a ver beneficiados económicamente es, yo como empresario debo preguntarme, ya sea a mi contador, a un asesor fiscal, si mi negocio me permite acceder a beneficios fiscales. Lo que va a suceder al acceder a beneficios fiscales es que voy a obtener gastos, ¿sí? Por ejemplo, si tú te dedicas de forma exclusiva a la venta de libros, hay un beneficio fiscal que te permite optimizar ese costo de venta en un 8%. ¿Sí? Esto está fundamentado en la Ley de Ingresos de la Federación, la cual te dice que puedes tener una deducción como beneficio fiscal de un 8%. Si tu costo de venta es de 4 millones, un 8% son 320,000 pesos de deducción. Por el 30% te estarías ahorrando casi 100,000 pesos de pago de impuestos de forma legal, sin poner en riesgo tu patrimonio y sin comprar facturas. Otra es que si mi negocio permite optimizar mis deducciones, bueno, parte de los beneficios fiscales es optimizar las deducciones, como lo mencioné ahorita, donde obtenemos una deducción de 320,000 pesos, prácticamente 90,000 pesos de ahorro en el flujo de efectivo. Otra es que si mi negocio cuenta con opciones para disminuir el impuesto sin pagarlo. Por ejemplo, si eres una empresa de transporte, aquí te voy a poner un ejemplo. Una empresa de transporte que factura 50 millones, tuvo gastos de 45,
una utilidad fiscal de 5 millones. Esto daba como resultado que tuviera que pagar 1.5 millones de pesos, ¿sí? Sin embargo, al acceder a beneficios fiscales con gastos que él ya había realizado y por ser del sector de transporte, no pagó ni un solo peso de ese 1.5 millones porque accedió a beneficios fiscales, ¿sí? Entonces, la estructura fiscal de mi negocio es la que me ofrece mayores beneficios fiscales en este año y es la menos costosa para pagar impuestos. ¿Por qué digo este año? La estructura fiscal, comúnmente las normas fiscales van cambiando. Entonces, a veces las reglas cambian o las limitantes se modifican. Esto nos obliga a que mensualmente nosotros tengamos muy claro, debamos de tener claro cuál es la limitante, cuál es el sector y cuál es el beneficio y los requisitos, ¿sí? El cumplimiento fiscal para acceder a beneficios fiscales. Como les mencioné hace rato, el problema de que te revise el SAT no es que te revise, es que no sabes qué te va a encontrar. Entonces, empresarios llegan a tener saldos a favor en su empresa, que esos saldos a favor se convierten en utilidades congeladas, ¿sí? Y dicen, no voy a solicitar esa devolución porque me va a revisar el SAT. No importa que te revise el SAT, si tú cumples con tus obligaciones fiscales en tiempo y forma, vas a poder solicitar esos saldos a favor y obtener liquidez. Entonces, si tú eres una empresa que actualmente genera saldos a favor, creo que es un buen momento para solicitarlo, ¿sí? Identificar los principales errores que te hacen pagar impuestos. Como lo mencioné, aun y cuando son empresarios, dueños o directores generales y no son especialistas en la parte fiscal, sí hay que establecer todos estos KPIs que nos van a evitar tener errores que nos hacen pagar porque se duplicaron los ingresos, porque no se usaron deducciones. Me ha tocado que en algunas ocasiones tienen impuestos por pagar empresarios, pero tienen saldos a favor y entonces no tendrías que pagar el impuesto, tendrías que hacer un acreditamiento, ¿sí? Entonces, esos son los errores que merman las planeaciones financieras. No tener claro cuáles son mis beneficios. Repito, la parte financiera sí es cierto que no debe ser especialista en la parte fiscal, pero él debería de tener KPIs fiscales, que esos KPIs él se los tiene que preguntar a su contador, se lo tiene que preguntar a su asesor fiscal, ¿sí? Entonces, esto es algo muy importante que sí tenemos que tener y que nos ayudará y que diversos clientes de nosotros les ha ayudado a disminuir la carga de impuestos. Ahora, algunas estrategias financieras, estas deberán estar enfocadas en disminuir tus costos, gastos y mejorar la liquidez, ¿sí? Vamos a hablar, por ejemplo, reestructuración de créditos para disminuir la tasa de interés u obtención de pago a plazos a proveedores. ¿A qué me refiero con esto? En algunas ocasiones como empresario necesitas obtener flujos de efectivo. Lo que haces es pedir a un banco o pedir a una persona en particular. Te dan una tasa de interés, vamos a suponer que te dan una tasa de interés del 15% y el préstamo es de 1 millón de pesos, ¿sí? Entonces, tú tienes una deuda, un crédito de 1 millón de pesos, una tasa de interés del 15%. Buscas con un banco, por decirlo de alguna manera, o con una institución financiera, si puede haber alguna, te dan una tasa de interés más baja. Lo que sucede es que en lugar de que le pagues a la persona que te pague el 15%, te vas con la del 12% y bueno, de esta forma estás reestructurando tus créditos, disminuyendo tu tasa de interés. U obtención para plazo de pago a proveedores. ¿A qué me refiero con esto? Comúnmente, cuando nosotros vendemos, damos crédito. Damos crédito de 30, 60, 90, 120 días. Sin embargo, nosotros también podemos pedirle a los proveedores crédito. Esto es algo que no suelen hacer y en algunas ocasiones me han dicho, oye Oscar, pero ¿cómo pido un plazo de pago a mis proveedores? Y yo lo que les comento es, mira, de todos tus proveedores, analiza con cuáles de ellos ya tienes más de un año. Analiza cuál es el monto anual que tú les pagas. De tal manera que al hablar con tu proveedor, lo que tienes que hacer, mira, tengo un proyecto en el cual estoy en crecimiento y necesito capital. Para ello necesito que tú me des crédito. Va a ser un ganar-ganar porque al yo crecer
te voy a comprar más. Entonces, realmente es simple, hay que pedirle a nuestros proveedores que nos den plazo de pago y esto nos va a ayudar a no estar tan complicados con el flujo de efectivo. También otra forma que te ayuda es si tú pagas de forma semanal la nómina. He encontrado clientes, es que semanalmente pago la nómina y se me complica. Y en algunas ocasiones un simple paso como en lugar de pagar semanalmente, lo haces de forma quincenal, esto te permite que no tengas tan complicada la parte del flujo de efectivo o que establezcas que todos los 20 tú le vas a pagar a todos tus proveedores, entonces del 1 al 20 tú tienes tiempo para estar cobrando y demás, ¿sí? Entonces, esto es la reestructuración de créditos para disminuir las tasas de interés y la obtención de plazo para pago a proveedores. Otro es, si tú actualmente cuentas con inventarios, una forma en la que puedes reducir los costos de almacenaje es darlos en consignación. ¿Qué es darlos en consignación? Vamos a suponer que yo me dedico a vender mochilas, ¿sí? Y yo tengo un local que yo arrendo al que le pago 50,000 pesos por almacenaje. Ellos comúnmente te cobran por metro cuadrado. Esto quiere decir que si yo tengo muchos inventarios en el almacén, mis costos aumentan. Si yo disminuyo mis inventarios en mi almacén, mis costos disminuyen. Entonces, una forma que puedes hacer es darlos en consignación. Si yo tengo 1,000,000 de pesos de inventario y yo comúnmente le vendo 100,000 pesos a Juanito, yo puedo hablar con Juanito, le dejo en consignación ese inventario y conforme él lo vaya vendiendo, yo se lo vendo. Se lo doy en consignación para que él lo tenga de muestra y cuando él necesite vender, me va a decir que de ese inventario que tiene en consignación, que tiene en sus instalaciones, que es mío, que por favor le emita una factura, ¿sí? Para que él ya sea el dueño de esos inventarios y a su vez disminuyan mis costos de almacenaje. Otro es el factoraje y el arrendamiento financiero. Si tú tienes cuentas por cobrar de 30, 60, 90, 120 días, el factoraje financiero es una herramienta que te permite obtener de forma anticipada esa cobranza. Por ejemplo, si yo facturo a 90 días y los necesito a 30 días, yo voy con una empresa que se dedica al factoraje financiero. Vamos a suponer que mis cuentas por cobrar era de 1,000,000, él me va a pagar a lo mejor 950,000 porque me va a cobrar una tasa de interés. Lo realmente importante y para que te funcione el factoraje financiero y que no te cueste es que cuando tú des tus precios, ya estés considerando ese margen de financiamiento a tus proveedores. O en su caso que uses el arrendamiento financiero. El arrendamiento financiero es que en lugar de que compres un activo, lo vayas arrendando y al finalizar lo puedas comprar, ¿sí? El reconocimiento de activos intangibles, por ejemplo, Airbnb no tiene ninguna casa, ¿sí? Pero bueno, la marca vale y esto le permite acceder a créditos y le da beneficios fiscales. Otra cosa es que hemos visto que hay clientes, muy pocos ven esto, pero deberías ver cuál es el flujo promedio que tú tienes en tu cuenta. Hemos visto cómo algunos clientes durante el año tienen ingresos de saldo durante todo el mes entre 500,000 pesos y 1,000,000 de pesos. Esos son flujos excedentes, flujos que no estás usando. Si tú sacas una cuenta de inversión, hemos visto cómo ha dado como resultado que al abrir cuentas de inversión tienen intereses de hasta 200,000 pesos en el año. Entonces, invertir los flujos de efectivo te puede ayudar a generar mayores flujos de efectivo, ¿sí? Hay dos formas. Una donde tú inviertes a un plazo determinado y hay otras donde es solamente una cuenta de inversión donde tú dejas el dinero y dependiendo del tiempo que esté ese dinero te dan rendimientos, te dan intereses. Entonces, esta es una forma de generar liquidez con los flujos que están congelados en tu cuenta que no los estás usando. Otro es usar tarjetas corporativas. Las tarjetas corporativas comúnmente compras, ¿sí? Esto lo tramitas con tu banco. ¿Qué es lo que te dan las tarjetas corporativas? Te dan un crédito. Te dan un monto de crédito que a su vez
corta en 30 días y después te dan 20 días para pagar. Esto significa que tienes un plazo de crédito, ¿sí? Por ejemplo, si tú tienes gastos recurrentes, vamos a suponer que es una renta que tú pagas mensual de 40,000 pesos y te permiten ponerla en una tarjeta corporativa, significa que si en enero al inicio tenías que pagar 40,000 pesos, al cargarlo a la tarjeta, tú el flujo de efectivo no lo vas a gastar ahorita, lo vas a pagar hasta febrero. Entonces, una forma en la que tú vas a poder tener flujos de efectivo y obtener crédito, ¿sí? Lo importante de aquí es pagar en tiempo porque si no te van a generar intereses. Otro es negociar descuentos por pronto pago con cliente. Hemos encontrado algunas personas donde dan crédito a 90 a 120 días, pero por otro lado están pidiendo préstamos para poder solventar la operación del negocio. Entonces, algo que tú siempre tienes que considerar es cuál es mi costo, cuál es mi costo por el servicio o por el producto, cuál es mi costo financiero por yo estarle financiando o porque alguien me preste dinero para pagar mis gastos de operación y bueno, yo le tengo que pagar un interés. Entonces, mi costo del producto o servicio, mi costo del financiamiento y mi utilidad. Esto significa que si tú ya tienes un costo de financiamiento de 1, 2, 3%, te va a permitir que puedas negociar descuentos por pronto pago con clientes. Otra es vender en forma rentable. ¿Cómo vas a saber si vendes en forma rentable? Esto es implementando un presupuesto para controlar gastos, ¿sí? Y muchos empresarios consideran, no, es que mis productos realmente son rentables, sí generan utilidades, pero ya cuando empiezan a ver cuáles son sus ingresos, sus costos, que no están viendo el costo financiero, que no están viendo los costos fijos, realmente muchas veces no tienen utilidades. Y es por eso que algunos incluso compran facturas para generar flujos de efectivo, que eso es poner en riesgo tu patrimonio. Entonces, una estrategia financiera que debería ser algo básico sería vender en forma rentable. Y hemos visto cómo empresarios, a veces por vender mucho a un cliente te genera pérdida y si no lo tuvieras, a veces incluso sería mejor porque tendrías utilidades. ¿Sí? Otro es el sales and leaseback. ¿Qué es el sales and leaseback? Si tú tienes activos, vamos a poner que una maquinaria de 10 millones, lo que haces es venderla a una empresa y esta empresa a su vez te la renta de esta manera o con una empresa financiera, ¿sí? Tú tienes una maquinaria de 10 millones, se la vendes y te pagan los 10 millones, generas flujo de efectivo y a su vez te la arrendan. Tú les vas pagando rentas, ¿sí? Entonces, esto es una forma en la que puedes generar flujo de efectivo. Algunas estrategias fiscales que generan liquidez y rentabilidad. Dichas estrategias deberán estar enfocadas en aumentar la liquidez y mejorar la rentabilidad. ¿Sí? Lo que hace rato les comentaba era el precierre fiscal, que es la diferencia entre pagar 1,000,000 de pesos o pagar 100,000 pesos. ¿Sí? Recordemos que el punto de esto es cuidar los flujos de efectivo y no solamente se deben planear los costos y gastos, también tenemos que planear las contribuciones que vamos a estar pagando. Por ello es muy importante el precierre fiscal que te va a permitir planear los impuestos que pagarás el próximo año, establecer cuánto es lo que pagarás al finalizar el año, usar estrategias fiscales legales, evitar los errores que disminuyen los beneficios de las estrategias fiscales. Y esto es algo que a lo mejor dirán, oye, Oscar, esto es normal, todos sabemos que debemos pedir CFDI, sí, pero muchas veces he encontrado contribuyentes que al finalizar el año hacen un pago de 2, 3 millones y se les olvida pedir la factura y esto da como resultado que al no hacerlo mensualmente y estar dando seguimiento a esos CFDIs o facturas que tienes pendiente, al finalizar tienes que pagar impuestos. Entonces, esta es una forma en la que puedes evitar pagar, estar desperdiciando el flujo de efectivo. ¿Sí? Ahora, otra forma en la que tú puedes generar liquidez es establecer una estructura que te permita identificar la forma más barata o menos costosa para pagar impuestos. En su caso, exentar por esos ingresos, diferirlos, disminuirlos o no ser sujeto de ellos. ¿Sí?
que era lo que les mencionaba hace un momento, deducciones que no te cuesten, ¿sí? Que les comentaba que en algunas ocasiones, por ejemplo, la ley de ingresos de la Federación, resolución miscelánea, o en la misma ley, en el capítulo de beneficios fiscales, te permite acceder a deducciones, como lo mencioné. Por ejemplo, si tú te dedicas al transporte, ¿sí? Si te dedicas al transporte, tú puedes, dependiendo de tus ingresos, puedes hacer deducciones de gastos sin factura hasta el 10% del total de tus ingresos sin que exceda de 800,000 pesos. Aun y cuando no es factura, tienes que cumplir ciertos requisitos. Entonces, este es un beneficio fiscal donde tienes deducciones que no te cuestan porque estás accediendo a beneficios fiscales. Disminuir el impuesto sin pagarlo. Si te dedicas al régimen de transporte, que era lo que mencionábamos, por ejemplo, si tú pagas casetas, hay un beneficio fiscal que el 50% de esas casetas va a ser como si hubieras hecho un pago anticipado de ISR. Esto está en la Ley de Ingresos de la Federación, ¿sí? Entonces te va a permitir disminuir. Y hablamos de flujos de efectivo, de cuidarlo. Al no pagarlo por acceder a un beneficio fiscal, estás generando flujos de efectivo, ¿sí? Disminuir la base sobre la que pagan impuestos, ¿sí? Esto es accediendo a deducciones y beneficios fiscales. Exentar impuestos sobre ciertos ingresos. Por ejemplo, si tú te dedicas al régimen agrícola, de forma exclusiva, tú puedes no pagar el IVA sobre cierta prestación de servicio siempre y cuando te dediques de forma exclusiva al régimen agrícola. Repito, si tú te dedicas de forma exclusiva al régimen agrícola, sobre ciertos gastos puedes no pagar IVA porque la ley te establece que no se pagará el IVA por la prestación de ciertos bienes o servicios o arrendamientos cuando la empresa o la persona física se dedique de forma exclusiva ¿cómo se llama? Al régimen agrícola o no ser sujeto del pago de impuestos. Por ejemplo, si tú eres una constructora, he visto cómo una constructora muchas veces construye la parte de casa habitación y la parte comercial. Si es casa habitación, hay un beneficio fiscal que te permite no pagar IVA siempre y cuando te dediques de forma exclusiva. Pero al tenerlas juntas no cumples con ese requerimiento. Entonces creas dos empresas, una donde construya solamente la parte comercial, que ahí sí vas a pagar IVA, y otra que es la parte de casa habitación, donde la ley te exenta de ello. Y entonces estás cuidando tu patrimonio, estás cuidando ese flujo de efectivo. ¿Cuáles son los problemas que soluciona? Disminuir los pagos provisionales de ISR, disminuyes el ISR anual, uso de beneficios fiscales y cómo saber si debo revisar mi estructura fiscal. Si mi empresa realiza más de una actividad, muy probablemente tengo beneficios fiscales que no estoy accediendo. Si yo me dedico a comercializar bienes, muy probablemente yo los transporto del lugar donde los compro a mi bodega y de mi bodega a mis clientes. El transporte tiene beneficios fiscales que te va a permitir disminuir el impuesto sin que te cueste accediendo a beneficios fiscales. Esto te va a dar mayores utilidades y mayores flujos de efectivo. Otra forma en la que debería revisar mi estructura fiscal es si desde que inicié operaciones no he recibido una asesoría para saber cuál me beneficia más, ¿sí? La estructura fiscal debe identificar la forma menos costosa para pagar impuestos de forma legal. Las leyes te establecen sobre lo que vas a pagar impuestos y también sobre lo que no pagarías impuestos. Entonces, una estructura fiscal te va a permitir disminuir impuestos, mejorar los flujos de efectivo porque estarías ahorrando, aumentar tus utilidades, ¿sí? Que es lo que todo empresario busca. Ahora vamos a hablar de algunos beneficios fiscales que te van a ayudar a ahorrar en impuestos, que finalmente es buscar flujos de efectivo, ¿sí? Por ejemplo, si tú eres un empresario que al finalizar el año tienes anticipos de cliente, vamos a suponer que en nuestra declaración anual de 2022, al finalizar el año, me hicieron un anticipo de clientes de 3 millones, eso dio como resultado que yo como fue un anticipo y no tenía deducción, pues el 30% es 900,000 pesos, es un impuesto muy grande.
Sin embargo, hay un beneficio fiscal, el cual te permite que puedas hacer deducible una parte de ese anticipo. Por ejemplo, si te hicieron un anticipo de 2 millones y el costo que tuviste por la venta de todo lo que estuviste vendiendo era el 80%, entonces digamos que tienes una deducción de costo del 80% sobre ese anticipo. Entonces, en lugar de que pagues sobre 2 millones impuestos porque no tienes factura, esto es en la declaración anual, vas a pagar en lugar de los 2 millones por el 80% de costo de este beneficio fiscal, son 1,600,000. Entonces pagarías solamente sobre 400,000 pesos impuestos en lugar de 2 millones. Entonces, si tú en tu declaración anual tuviste este inconveniente, debes de saber que esto es algo que te puede ayudar todavía al presentar una declaración complementaria, ¿sí? El ahorro en las empresas es deducible, ¿sí? Recuerdo que Jorge Post nos comentó la vez pasada sobre algunos seguros. Por ejemplo, el nombre clave es donde la empresa paga un seguro, es deducible, y bueno, de esta manera la empresa empieza a ahorrar, ¿sí? La deducción adicional del costo de libros y revistas, que bueno, fue lo que les comenté hace un momento. Si tú te dedicas de forma exclusiva a vender libros y revistas, hay un beneficio fiscal, el cual te permite deducir un 8% de tu costo de ventas adicional. Es decir, si tú en el año tuviste un costo de venta de 5 millones, con este beneficio fiscal, 5 millones por el 8%, tienes una deducción adicional de 400,000 pesos que no te costó. Pero bueno, hay que cumplir con los requisitos para poder acceder a ese beneficio fiscal, ¿sí? Optimización de deducción del costo de venta. La ley establece que no se puede actualizar el costo de ventas. ¿A qué me refiero con actualizar? Si tú el 31 de diciembre de 2021 compraste una taza, esa taza a lo mejor te costó en 1 peso, pero ya en 2022 ya no cuesta 1 peso, ya cuesta unos 50. Entonces, eso que tú compraste 1 peso lo tendrías que actualizar, de tal manera que te generaría una deducción. Hay una jurisprudencia la cual te permite obtener una deducción, actualizar ese costo de ventas. Es decir, si tú tienes 200 millones de inventario, muy probablemente podrías aumentar ese inventario de 200 millones en costo de ventas a 204 millones. O sea, serían 4 millones de deducción adicional al acceder a esta jurisprudencia, ¿sí? La deducción de inversiones, hay algo que nosotros le llamamos depreciación los contadores, ¿sí? La depreciación comúnmente la hacemos en base a una tabla, a unos porcentajes. Sin embargo, la misma ley nos permite que hay una forma adicional mediante la cual muy probablemente en lugar de que hagamos una deducción de una maquinaria que vale 10 millones, al 10% voy a hacer una deducción de 1 millón. A lo mejor con esta otra mecánica de deducción de inversión que nos permite la misma ley, en lugar de que deduzca 1 millón, deduzco 2 millones. Esto me ayuda a disminuir mi utilidad fiscal, disminuyo impuestos y bueno, me ayuda a mejorar mis flujos de efectivo. El tema de los inventarios. Muchas veces tenemos inventarios que ya no nos sirven. ¿Qué es lo que hacen? Los tiran. Hay un procedimiento fiscal mediante el cual tú lo puedes hacer deducible. Esto quiere decir que si tú en 2022 tenías 20 millones de ingresos, 19 de gastos, te queda una utilidad de 1 millón de pesos de base de impuestos. Y si a su vez tenías inventarios, esto significa, y tenías 500,000 de inventarios que ya no servían, entonces no ibas a pagar sobre 500,000, perdón, 30 millones de ingreso, 29 de costo, queda 1 millón de utilidad, y bueno, medio millón solamente vas a pagar sobre 500,000 pesos. ¿Sí? Los beneficios fiscales para sectores específicos. Necesitamos analizar la operación, qué haces, cómo la haces, y de esta manera podremos identificar si tú puedes acceder a beneficios fiscales que te van a permitir tener beneficios como los que ya vimos, que da como resultado que disminuyas la base de impuestos. Las cuentas incobrables es algo que creo que la parte financiera debe de tener muy claro, ya que esto nos va a ayudar a disminuir el pago de impuestos, ya sea que lo hagamos deducible como cuentas incobrables
o como cesión de deuda, o dejar de ser sujeto de obligaciones. Por ejemplo, si tú te dedicas, eres una empresa que actualmente se dedica a prestar servicios de salud, muy probablemente cobres IVA, pero si eres una sociedad civil ya no vas a pagar el IVA porque la ley del IVA eso te indica, ¿sí? Entonces, el régimen fiscal más conveniente, por ejemplo, si soy una persona física que estoy como actividad empresarial, que no soy socio de ninguna empresa y ahorita estoy pagando el 20% sobre mis ingresos y no excedo de 3.5 millones de impuestos, de ingresos, esto me puede permitir que yo esté en el reciclo. El reciclo es un régimen simplificado de confianza que te va a permitir pagar hasta el 2.5% de ISR sobre 3.5 millones de pesos, que es una tasa muy pequeña respecto a la que la mayoría de los que están en actividad empresarial la pagan, ¿sí? Este es un claro ejemplo de cómo el régimen fiscal te puede ayudar a que pagues menos impuestos y a tener beneficios fiscales, ¿sí? Los fideicomisos son algunas estrategias que te permitan tener ahorro. Por ejemplo, si tú pagas colegiaturas de 300,000 pesos al año, un fideicomiso te va a poder ayudar a que mediante esta figura no acumules como persona física esos ingresos y tampoco lo hagas deducible. Esos 300,000 pesos los va a recibir un fideicomiso, los va a pagar a la escuela y bueno, tú ya no fue un ingreso por el que tuviste que pagar impuestos. Si te dedicas al régimen de construcción, hay deducción de terrenos en el ejercicio de adquisición, en lugar de que hagas deducible el terreno en el momento que vendas, ¿sí? La deducción de gastos sin CFDI, que fue lo que comenté, de las empresas de transporte. Y bueno, una estrategia para disminuir el coeficiente de utilidad es hacer una asociación en participación. Una asociación en participación es que dos figuras jurídicas, dos personas morales, digamos que hagan un contrato de asociación en participación, se crea un nuevo RFC y al ser el primer año, bueno, ya no vas a estar haciendo pagos provisionales, ¿sí? Esto te sirve si tienes un coeficiente de utilidad muy alto. Y bueno, la mayoría de los empresarios no saben que tener una estrategia para identificar bienes intangibles, convertirlos en activos y separarlos, cuantificarlos y controlarlos son la clave para que tu empresa valga mucho más. Ejemplos de bienes que deberías identificar que te darían beneficios fiscales y financieros son contratos de distribución, marcas, no competes, relaciones con clientes, know-how, procesos, fórmulas. Si tú cuentas con alguno de estos activos intangibles que como resultado de tenerlos te permite generar beneficios económicos o tener ingresos por tener alguno de estos, eso te puede dar un beneficio fiscal y financiero. Debes analizar si estos bienes pueden convertirse en activos y si realmente pueden reflejarse en el estado de posición financiera o balance, como antes se llamaba, y eso establecido en la NIF C8. Y bueno, por último, vamos a ver las estrategias correctivas que generan liquidez y rentabilidad. La primera es un diagnóstico fiscal generador de liquidez fiscal. Consiste en la aplicación de una metodología que identifica si la forma actual en la que pagas impuestos es la menos costosa. Identifica si los beneficios fiscales que no estás usando en tu empresa. Identifica los riesgos fiscales, permitiéndote incluso estar preparado ante una revisión fiscal, dando como resultados mejores flujos de efectivo y aumentando las utilidades. Repito, el diagnóstico fiscal le llamamos generador de liquidez porque al implementar una metodología se puede identificar si la forma actual en la que tú estás pagando impuestos es la menos costosa. En caso de que no sea la menos costosa, bueno, esta metodología te ahorra, te dice cuál sería la menos costosa y bueno, simplemente sería cambiar la forma en la que pagas impuestos. Te identifica los beneficios fiscales que no estás usando y que son aplicables a tu empresa o de qué forma tú podrías acceder a ellos para que pudieras cumplir con los requisitos. Te identifica los riesgos fiscales, permitiéndote incluso estar preparada ante una revisión fiscal, dando como resultado mayores flujos de efectivo y aumentando las utilidades. ¿Sí? ¿Cuáles son esos beneficios del diagnóstico fiscal? Conocerás cuál es la forma menos costosa para que tu empresa pague impuestos. Conocerás los beneficios fiscales que no estás usando.
¿Conocerás un plan de compensación para regularizar tu nómina que no está en el IMSS? Hemos encontrado cómo empresarios tienen una parte de nómina fiscal y no fiscal, así es como le llaman, ¿no? Una parte compran facturas y una no. Entonces, muchas veces nosotros le llamamos plan de compensación a establecer un plan mediante el cual, uno, tus empleados van a tener una mejor compensación y a su vez, aprovechando esto, buscar la forma que la carga de impuestos sea menor, ¿sí? Por ejemplo, la ley del Seguro Social te permite darle una prestación a tus empleados si le das el 10% de premio de puntualidad, el 10% de asistencia, no se pagarán cuotas de seguridad social. Entonces, una forma en la que lo remuneras mayor, le das mejores beneficios y bueno, tu nómina no te es tan onerosa, no te es tan costosa. Conocerás si tus obligaciones fiscales se presentaron de forma correcta, ¿sí? Esto es muy importante porque en caso de no tenerlas de forma correcta, muy probablemente vas a necesitar gastar en honorarios para que te lo resuelvan, ¿no? Conocerás en términos económicos el riesgo fiscal de tu empresa y conocerás cómo solucionar las áreas de oportunidad que el SAT podría encontrarte. Y bueno, conocerás algunas recomendaciones estratégicas para una mejor planeación fiscal. ¿Quién puede verse beneficiado del diagnóstico fiscal? En este caso, si tú eres un empresario que quiere conocer si hay una forma menos costosa para pagar impuestos, bueno, esta metodología te puede ayudar. Si eres un empresario que quieres dejar de comprar facturas y recobrar la tranquilidad con estrategias fiscales legales, este diagnóstico fiscal es la solución. Si eres un empresario que quieres pagar tu nómina legalmente, esta es la solución, un diagnóstico fiscal. Empresarios que quieran hacer una auditoría y saber si han cumplido de forma correcta con sus obligaciones fiscales, el diagnóstico fiscal es la solución. O empresarios que realmente quieran usar estrategias fiscales legales que tengan 100% de soporte legal. Y bueno, algunas estrategias correctivas es depuración de clientes que generan pérdida. Algo que pocos empresarios realmente hacen es analizar cada uno de tus clientes, cuántos son los ingresos que te genera el cliente, cuánto es lo que te cuesta ese cliente y ver si realmente generas una utilidad o una pérdida. Esto te va a permitir hacer una depuración de clientes y quedarte solamente con los que te generan utilidades. Muchas veces tienes clientes, no tienen clientes que les generan pérdida, pero lo más importante de esto no es hacerlo en la cabeza, ¿sí? Es en un lápiz con pluma y ver si realmente estos clientes los tienes que depurar porque te generan pérdida. Eliminar productos que no son rentables, que te cuesta más mantenerlos en el mercado que venderlos. Entonces, si tú vendes algo que te cuesta más que los ingresos que percibes, no es algo que tengas que hacer. Otra estrategia es aumentar precios, ¿sí? Cambiar la estructura fiscal que ya vimos con la metodología, la cual te permite identificar la forma menos costosa para pagar impuestos o implementar estrategias legales. Y bueno, hace rato les comentaba el tema de usar KPIs fiscales para no pagar impuestos de más, ¿sí? Y bueno, si tienes alguna duda, algún comentario, pues creo que es el momento para, para solventarlo. No sé si alguien tenga alguna duda. Oscar, yo quiero aprovechar para agradecerte. Bueno, nos quedan ahí unos minutitos para que las personas nos compartan sus dudas, nos hagan sus preguntas. Yo aquí anoté varias cosas que me gustaría preguntarte, pero bueno, antes de yo preguntarte, mejor le doy espacio a los demás. Entonces, ahora sí pueden abrir sus micrófonos a todos los participantes, ahora sí pueden escribir aquí en el chat las dudas que tengan, por si les da pena. Entonces, pues adelante, vamos a dar si quieren unos 10, 15 segunditos para que nos anoten sus dudas o abran su micrófono y pues bueno, para empezar a contestar, ¿no? Sí, bueno, perdón, Oscar, dentro de tus estrategias, ¿has considerado los seguros con beneficios fiscales? De hecho, algo que comenté hace un momento es que cuando tú tienes ahorros, por ejemplo, el seguro de hombre clave
Ujú. Es algo donde tú puedes ahorrar y eso es deducible en este momento. Entonces, el seguro de hombre clave es algo que te sirve para obtener deducciones y disminuir la base sobre los impuestos. Y es un excelente producto. Además de que, pues, como cada año lo vas aplicando y va siendo deducible, también bajas el porcentaje de utilidad fiscal. Y al final se lo regresan a la empresa y la empresa en ese momento lo vuelve deducible, digo, lo vuelve acumulable, pero ya ahí también pues se verá, dependiendo de en qué lo invierta o gaste en esas fechas, pues qué tanto se pueda volver a ahorrar algo de impuestos. Y para personas físicas es el seguro de... Ay, ¿El personal de retiro? ándale, el personal de retiro. Para los que son personas físicas, también el seguro del retiro les puede ayudar a tener una deducción y disminuir la base de impuestos. Sí, exacto. ¿Por qué están? Ok, sí. Ándale, ya tienes varias dudas. Las pregunto por ti para que todos escuchen y tú respondes. Pregunta a Leticia Rodríguez, ¿por qué es importante bajar el factor de utilidad? Ok, mira, el factor de utilidad, bueno, en realidad es coeficiente de utilidad. Te voy a explicar. Cuando nosotros hacemos la declaración anual, tenemos el total de nuestros ingresos de enero a diciembre. Vamos a ejemplificar que cada mes tuvimos 1,000 pesos. Entonces, de enero a diciembre tuvimos 12,000 pesos de ingresos. Y de enero a diciembre tuvimos 900 pesos de gastos. 900 significa que tuve 11,000 pesos de gastos. Entonces, 12,000 de ingresos, 11,000 de gastos, 1,000 pesos de utilidad. El factor de utilidad es el porcentaje de utilidad sobre el total de tus ingresos. Si tuve 1,000 pesos de utilidad entre mis 12,000 pesos de ingresos, entonces yo tuve un coeficiente de utilidad del 10%. Entonces, al siguiente año, si yo facturo 1,000,000 de pesos, entonces voy a decir, 1,000,000 de pesos por mi coeficiente de utilidad, que fue 10%, 1,000,000 por el 10% son 100,000. Y 100,000 por el 30% son 30,000. Vamos a suponer 30,000 pesos de impuesto por pagar. Vamos a suponer que en lugar de que haya sido un coeficiente del 10%, sea el coeficiente del 1%. ¿Sí? Por el 10% vamos a pagar 30,000 por cada millón facturado. ¿Sí? Si fuera por el 1%, sería 1,000,000 de pesos, por el 1% nos da 10,000. ¿Sí? De esos 10,000, por el 30% me da 3,000. ¿Sí? O sea, sería 3,000 pesos por pagar en lugar de 30,000. O sea, no sé si me pude dar a entender la importancia del factor del coeficiente de utilidad, que eso es lo que va a determinar lo que cada mes tú vas a estar pagando por cada millón que facturas. El coeficiente de utilidad va a dar como resultado que a lo mejor por 1,000,000 pagues 100,000 pesos de impuesto o por 1,000,000 pagues 20,000. No sé si pude explicármelo, la importancia del factor del coeficiente de utilidad. Oye, Oscar, a mí me gustaría complementar un poquito lo que respondes. Con esta pregunta de Leticia, ¿por qué es importante bajar el factor de utilidad? Yo muchas de las veces lo explico como a la utilidad le podemos hacer dos cosas, ya sea por medio de una empresa o a las ganancias que tenemos cuando tenemos nuestro ingreso, ¿no? Nuestro sueldo, nuestra nómina. Y una de las cosas hay dos cosas que podemos hacer con nuestras utilidades, con nuestras ganancias. Una de las cosas que podemos hacer es gastar esas ganancias. ¿Cómo es una de las peores formas de gastar esas ganancias? Pues pagando impuestos, ¿no? Porque al final se van y ya no regresan. A diferencia de que si tenemos una estrategia, como todas las que nos has contado, en donde nosotros, en lugar de pagárselo al SAT, pues se lo reinvirtamos a nuestro negocio, a nuestra persona, a nuestra empresa, y entonces la misma crezca, ¿no? Ya sea nuestra persona o la empresa. Pero creo que también es eso importante decir, por qué es importante bajar el factor de utilidad. Sí, claro que cuando tenemos mucha utilidad pagamos muchos impuestos y es por eso importante bajarlo, pero también pues no vamos a querer que nuestro dinero salga y que ya no regrese, entonces queremos que nuestra empresa crezca. Creo que también eso es muy importante
tomar en cuenta, ¿no? Gracias, Leti, por la pregunta. Pregunta Ana Lidia Valenzuela bueno, primero felicidades, hiciste una excelente presentación. Y pregunta, me quedó una duda, en casetas, ¿cuánto se puede deducir? Ok, en casetas, en el ejemplo que yo comenté, si eres del sector de transporte, es que en realidad las casetas no hay una limitante, ¿no? Si tú, por ejemplo, tienes servicios, te dedicas al sector de servicios y tú tienes un carro y haces un transporte, te vas a Cuernavaca porque tienes un cliente ahí, en realidad no es como que haya una limitante, ¿sí? Yo quiero pensar que tú te refieres al beneficio fiscal que yo hablaba de las casetas, ¿sí? Si eres una empresa de transporte que paga casetas, no hay una limitante. Sí, de hecho es necesario para tu actividad si te transportas de un estado a otro. ¿Sí? Entonces realmente no hay una limitante. Muchas gracias. Pregunta Ilse Madrazo. Señalaste algunos ejemplos de beneficios fiscales específicos de ciertos negocios. ¿Existe alguno o algunos para sociedades civiles que venden de servicios, además del anticipo a remanente de socios? Ok, mira, lo primero que te diría es que si eres una sociedad civil, si actualmente eres reciclo, como persona moral, no puedes deducir los anticipos de remanentes de socios. Entonces, lo primero que tendrías que verificar es que no seas sociedad civil en reciclo. El otro día me preguntaban, oye, si yo soy reciclo, ¿qué puedo? Persona moral, soy reciclo, soy sociedad civil, ¿qué puedo hacer para no ser, para no ser una sociedad civil en reciclo y que no pueda hacer deducibles mis anticipos de remanente? Crea otra empresa, al crear otra empresa, tú ya eres socio de otra empresa y entonces ya no puedes ser reciclo. Los reciclos tienen ciertos requisitos bajo los cuales vas a ser reciclo y bajo las cuales no. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían los beneficios fiscales específicos a ciertos negocios? Yo te diría que en realidad los beneficios fiscales están relacionados con la forma en la que tú desempeñas las actividades, ¿sí? Porque tú puedes vender servicios, ¿ok? Me queda claro, ¿sí? Pero si, por ejemplo, tú quieres pagarles más a tus trabajadores, una forma es subirles el salario. Otra forma es pagarle otras prestaciones como el premio de puntualidad, el premio de asistencia, y esto va a dar como resultado que ellos, para empezar, lleguen todos los días y sean productivos, que lleguen temprano y va a ser productivo. Primero, te va a ayudar como tu empresa a que sean más productivos y a su vez el premio de puntualidad y el premio de asistencia no vas a pagar cuotas de seguridad social siempre y cuando no excedas del 10%. Esto está en la ley del seguro social, ¿sí? Entonces necesitaría más como qué haces, cómo lo haces, y entonces en base a ellos que podemos identificar cuáles son esos beneficios fiscales que se podrían implementar en tu empresa. Por ahí solamente nos dijo que no era reciclo, pero no sabemos a qué se dedica. Ajá. Ah, no, lo de reciclo lo dije porque en el año me encontré algunos empresarios que tenían ese tema de que estaban haciendo deducibles anticipos de rendimientos y eran reciclos y eso ya no es posible. Por eso es que lo mencionaba. Ah, ya dijo que no es reciclo. Sí. Pero hay otro comentario de Ricardo Bolaños, solamente comenta relacionado con las casetas, me parece que se refería a que como transportista, perdón, puede deducir casetas y acreditar impuestos, solo en régimen de coordinados. Gracias, Ricardo. De hecho, tiene que, ¿cómo se llama? O sea, sí tienen que ser autotransportistas. Todos los beneficios fiscales tienes que tener una cantidad determinada de ingresos, dedicarte de forma exclusiva, presentar ciertos avisos, ¿cómo se llama? De que te vas a, por decirlo, te vas a afiliar a ese beneficio fiscal. Entonces, todos los beneficios fiscales tienen requisitos y limitantes. Creo que nadie más está poniendo unas preguntas, igual ahorita que nos pongan, pero para ir terminando, Oscar, me da mucho gusto que hayas estado aquí
en esta sesión de miércoles financiero Coparmex Ciudad de México. Esta es tu casa, este es tu espacio, así que esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que nos veamos. Me llevo dos frases tuyas que dijiste durante toda la sesión. Una es que no por facturar más tienes mayores ganancias. Y la otra es que saldos a favor es igual a utilidades congeladas. Entonces, muchísimas gracias por tu conocimiento. Bueno, ya ahí vieron la información de Oscar, por si gustan contactarlo de manera directa. Gracias, Oscar. Gracias a todos los participantes. Cualquier pregunta, recuerden que nos pueden escribir en el chat del grupo de Comisión de Inclusión Financiera. Y pueden encontrar este video en unos días en nuestro canal de Miércoles Financiero Coparmex o Comisión de Inclusión Financiera. Así lo pueden buscar, ¿va? Como quiera, yo en el grupo ahí se los pongo. Otra vez, Oscar, muchísimas gracias, muchas gracias y esperemos que te tengamos aquí una vez más muy pronto. Muchas gracias a ustedes y que tengan un excelente día. Muchas gracias.